Bueno, familia, vamos a continuar con el vídeo de hoy. Ahora ya tenemos a Nadia, ya para finalizar las 4 horas, pues ahora ya vamos a tener un temazo, desintoxica tu cuerpo para nutrir tu espíritu. Iván me ha pasado también unos talleres que luego os los voy a presentar, porque son unos talleres exclusivamente de Nadia, y luego están también los que están con Adrián. De eso hablaremos un poquito más adelante, pero antes de empezar, deciros, aquí arriba tenéis unos enlaces que podéis compartir en vuestras redes sociales, grupos de WhatsApp y Telegram, para avisar de que estamos en vivo o en diferido, y luego os podéis suscribir a los diferentes canales a los que estamos saliendo en la transmisión para, si estáis suscritos, llegar el aviso, ya que a veces es la campanilla, aunque la marquéis, pues no avisa. Y luego también recordaros de que si podéis le deis likes a los vídeos. Bueno, pues donde estamos saliendo ahora mismo en YouTube es en Caja de Pandora, canal oficial, Pandora TV, Pandora Salud, Luis Palacios, Matrix Pandora. En Facebook, la Caja de Pandora /vídeo y el grupo La Caja de Pandora. Y para la plataforma de Twitch, Caja de Pandora Vídeo. Y dicho esto, vamos a saludar a Nadia. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Pues el Iván antes me ha pasado que ya tengo cómo organizar tu menú semanal en un día. Este taller, que hablaremos luego si quieres un poquito más adelante, Sí, explicas un luego poquito hablamos. el tema, y luego el de Crisalida lo volvemos a retomar o lo que haga falta. Pero bueno, Perfecto. el tema de hoy lo vas a dar en forma de ponencia, de hablar un poquito. Sí, al final vamos a compartir una presentación que, bueno, voy a explicar un poquito sobre qué tiene que ver, ¿no?, la espiritualidad y la forma en que nos alimentamos, y sobre todo, pues me voy a enfocar mucho en desintoxicar el cuerpo, que a veces no lo tenemos en cuenta o no lo tenemos presente, pero es muy importante si queremos cultivar y desarrollar nuestra espiritualidad. Ahora vamos a ver por qué. Pues muy bien, pues yo te voy a dar paso a la presentación y yo de mientras Estupendo. voy a estar compartiendo en redes sociales para que todo el mundo tenga la información. Pues Perfecto. adelante. Vamos allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí va. Vale, ya me sale la presentación. ¿Se ve? Ya la tengo puesta, sí. Vale, perfecto, perfecto. Muy bien, ya veo que se ve bien. Vale, pues Luis, a mí me gustaría empezar la charla hablando un poquito de qué es la espiritualidad, porque es verdad que hay muchas personas que lo asocian a un término religioso y en realidad no está necesariamente vinculado o ligado. Ser espiritual al final es entender que no solo somos un cuerpo físico, que entender y creer pues que hay una conciencia o una fuente de energía, o hay quien le llamará Dios superior, que nos une y nos conecta a todos. Cuando somos espirituales, además, lo que suele suceder es que sentimos la necesidad de profundizar en esa búsqueda o en esa conexión interior de nuestro o con nuestro verdadero ser, ¿no? Que suele habitar además detrás de muchas capas que hemos ido construyendo a través del tiempo, porque la sociedad nos empuja a ello, ¿no?, con una serie de roles, de dogmas, de normas. Entonces, pues vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida pues bastantes capas, ¿no?, como decía, y gran parte de nosotros, al menos los que queremos cultivar ese lado más espiritual, pues nos pasamos media vida después intentando recuperar ese verdadero yo. Entonces, hay otra cosa también importante que he puesto aquí, que es conectar con el propósito de vida, que para mí es esencial si somos espirituales y queremos indagar, ¿no?, y avanzar en ese camino, porque realmente es la forma más eficiente de aportar nuestro granito de arena al mundo y además de sentirnos realizados, ¿no?, a todos los niveles. Porque en realidad cuando estás conectando con tu propósito de vida, estás escuchando y estás atendiendo al deseo y a la misión de tu alma. Y esa es, como digo, pues la mayor contribución que podemos hacer. Entonces,
Es cierto que hay varios factores que, digamos, interfieren, ¿no? en ese desarrollo espiritual, que son los siguientes, los que he puesto aquí, ¿no? Que generan toxicidad. Son algunos, existen más, pero para mí estos son los principales. En primer lugar, pues la alimentación no adecuada, ¿no? Pues ya sabemos, repleta de bollería, de procesados, de precocinados, de refrescos, sodas, azúcares, harinas refinadas, los lácteos, el abuso de la carne, sobre todo la procesada, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso también, pues no solo los alimentos que consumimos, sino también los agroquímicos, pesticidas y demás que a veces contienen, ¿no? Incluso una verdura pues, puede intoxicarnos en cierta medida si es una verdura que contiene muchos tóxicos. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, más allá de la alimentación, que ahora voy a retomar el tema de la alimentación, pero también lo voy a mencionar porque es importante, hay otros factores que también nos intoxican, que son pues, los tóxicos que encontramos en el ambiente. Entre ellos pues, se encuentra la polución ambiental, bueno, toda la contaminación que respiramos y otra cosa muy importante que son la cantidad de tóxicos que tenemos en el hogar. Porque es que ya hay estudios que nos están alarmando de que tenemos más tóxicos dentro de casa que fuera. Porque si abres la despensa, por ejemplo, de limpieza de cualquier hogar, pues en la mayoría de casos encontrarías 200 productos de limpieza que son bastante tóxicos, uno para cada cosa, ¿no? Y igual si abrimos el neceser, ¿no? Del baño, los productos de higiene y bueno, todos los productos con los que al final estamos en contacto durante el día y que a través de la piel también se absorben. Eso también va a generar una distorsión porque nos va intoxicando. Luego voy a explicar el porqué. También hay determinadas emociones y pensamientos que nos van intoxicando, ¿no? Los pensamientos negativos, las emociones como la rabia, la ira, el odio. Sobre todo es muy importante no alimentarlo y salir de ese tipo de bucles mentales que no nos benefician para nada. Y por último, también he añadido aquí pues, las relaciones o personas que son tóxicas en nuestro alrededor, a nuestro alrededor, porque lamentablemente esto pasa muchísimo también y es importante también o aprender a gestionar la forma en que nos relacionamos con ellas o intentar pues, buscar personas que nos nutran emocionalmente y nos aporten equilibrio para rodearnos de ese tipo de personitas en lugar de aquellos que nos van a hacer descender la energía hacia abajo, ¿no? Entonces, más cositas. Dicho esto, voy a pasar a la siguiente diapo porque aquí lo que me gustaría explicar un poquito es el origen de la desintoxicación o la primera vez que vemos que se empieza a utilizar esta herramienta para desarrollar nuestra espiritualidad. Entonces, si nos remontamos a tiempos ancestrales, encontramos el ayuno en muchísimos ritos, tradiciones y religiones. Pues de hecho es que todas las religiones, pues para potenciar la conexión con Dios, acuden a él en algún momento, véase la cuaresma, véase pues el ramadán en la religión musulmana, etcétera, etcétera. Y es que realmente depurar el organismo es cierto que nos va a potenciar pues esa conexión espiritual y hoy vamos a ver por qué y vamos a entenderlo. Porque una buena relación, una relación saludable entre todos nuestros cuerpos, porque ahora vamos a hablar de esto, de que hay más de un solo cuerpo, pues es clave para que todos nuestros chakras y nuestros cuerpos se alineen y el cuerpo espiritual, que es el último, ¿no? El que está más arriba, pueda recibir bien pues esa conexión, ¿no? Pueda fluir bien esa conexión con la fuente. Bueno, si alguien no conoce este tema de los distintos cuerpos que hay, os voy a remitir a los directos y a las grabaciones de esos directos de Adrián García, mi marido, que habla de este tema en profundidad y bueno, ahí lo explica con mucho más detalle, ¿no? Pero yo me voy a centrar hoy en el tema de la alimentación y cómo afecta a los distintos cuerpos. Bueno, en primer lugar decir
existen 7 cuerpos, los voy a mencionar sin entrar en mucho detalle. El primero es el cuerpo físico, que es el que percibimos, el que podemos tocar, el que vemos, con el que estamos familiarizados. Y este cuerpo es sobre el que más podemos trabajar todos nosotros, por razones obvias, ¿no? En cuanto a la alimentación y la desintoxicación del cuerpo físico, hay que empezar por entender que cuando nosotros depuramos y limpiamos el cuerpo físico, suceden varias cosas. En primer lugar, la calidad de la sangre cambia, es decir, se vuelve más fluida, hay más oxígeno, porque cuando el organismo está muy intoxicado, pues de desechos metabólicos, pues eso, los tóxicos del medio ambiente, etcétera, 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 lo que sucede es que la sangre se vuelve más viscosa. Cuando la sangre se vuelve más viscosa, que esto es una teoría del doctor Jean Señalé, que es muy, muy interesante, lo que sucede es que no permite que los nutrientes lleguen adecuadamente hasta el interior de las células, porque evidentemente el viaje a través de la sangre pues es mucho más lento y mucho más difícil. Pero es que además la respiración celular, que es el proceso por el cual la célula se alimenta y descarta pues, lo que ya no necesita, también disminuye mucho su eficacia. La calidad de los electrolitos, hay menos electrolitos en la sangre cuando no nos alimentamos bien, con lo cual tenemos menos chispa, menos energía. Bueno, suceden toda una serie de cosas que van, digamos, bajando o disminuyendo nuestro nivel de energía. Así pues, cuando depuramos el cuerpo, pues lo que va a suceder es que no solo es que vamos a percibir que tenemos como más chispa y más vitalidad, sino que también se va a elevar la frecuencia vibratoria del mismo. Y esto además está relacionado con el siguiente cuerpo, que es el cuerpo etérico, ¿no? Y que está adherido a continuación del cuerpo físico. Veréis lo que sucede con este cuerpo es que aunque el mismo alimento va a servir para nutrir los dos cuerpos, es decir, el etérico y el físico, lo van a hacer a distintos niveles. Es decir, voy a poner un ejemplo gráfico para que se entienda. Cuando tú te comes una manzana, lo que sucede es que el cuerpo físico va a aprovechar pues, los nutrientes de la misma, es decir, los minerales, las vitaminas, la fibra, oligoelementos, todo lo que contenga pues, ese fruto o ese alimento en cuestión, pero el cuerpo etérico, el cuerpo pránico, se va a alimentar de la energía que tiene ese alimento. Es decir, si nosotros consumimos una manzana, vamos a estar nutriendo nuestro cuerpo pránico y si comemos pues, un alimento desvitalizado, no lo vamos a estar alimentando. Con lo cual, esto es muy importante porque el cuerpo pránico es el que da vitalidad al cuerpo físico y están muy relacionados entre sí. Por eso cuando vamos a la naturaleza y estamos en contacto con los elementos, nuestro cuerpo pránico se nutre pues, del sol, de los bosques, del mar, de los elementos en general. Lo que nos suele suceder es que sentimos una sensación como de que cargamos pilas. Y esta es la razón, porque directamente ese cuerpo pránico también va a alimentar, a vitalizar nuestro cuerpo físico. Ya veis, todos los cuerpos están relacionados, los 7 cuerpos, pero por resumirlo así brevemente, pues digamos que estos cuerpos son los que más interactúan en el plano de la alimentación física, ¿vale? Antes de seguir con los cuerpos y cómo funcionan, me gustaría hacer un parón para hablaros de un poquito más del ayuno, porque ya veis que en la presentación lo he puesto y me gustaría explicar varias cosas al respecto. El ayuno es una herramienta fabulosa, aunque no la única, para depurarnos, para desintoxicarnos. Lo que sucede con el ayuno es que cuando lo llevamos a cabo o lo ponemos en práctica de forma adecuada, sucede un proceso que se llama autofagia. La autofagia, digamos que es la forma en que nuestras células se van renovando de forma constante, evitando que se acumulen pues, productos de desecho y componentes que ya no nos sirven.
Y para ello, digamos que en el interior de las células hay unas vesículas que son microscópicas, muy, muy pequeñitas, que actúan como si fueran aspiradores dentro de la célula y van absorbiendo, como un robot absorbe las motitas de polvo, pues van absorbiendo los desechos celulares, trocitos de célula que ya no sirven para otras funciones, y los va a convertir y renovándolos en moléculas esenciales y en energía, ¿vale? Estas pequeñas vesículas se llaman autofagosomas, ¿vale? Entonces, este proceso que sucede de forma natural y constante, cuando pasamos al ayuno, se activa de tal forma que sube de intensidad, con lo cual estas pequeñas vesículas van a acelerar ese ritmo de renovación celular, contribuyendo pues, a un montón de funciones y generando un montón de beneficios que van pues, desde pues eso, menor estrés oxidativo, tiene un efecto también anti-aging, bueno, hay muchísimos, muchísimos beneficios, ¿no? También se reduce la inflamación, también se reduce mejora la resistencia a la insulina, se lleva a cabo una protección más eficiente a nivel celular para prevenir enfermedades neurodegenerativas, bueno, equilibran el metabolismo, hay un montón de beneficios. Sin embargo, es cierto que el ayuno no sirve para todo el mundo o como mínimo no de la misma forma, hay que personalizarlo porque hay bastantes casos en los que, bueno, digamos que no es tan simple, ¿no? Sobre todo cuando hay una patología, ¿no? No es el mismo enfoque un ayuno para una persona que esté sana que una persona que sea, por ejemplo, que tenga diabetes, por ejemplo. Bueno, dicho esto, ahora sí voy a pasar a la siguiente diapo para seguir explicando el tema de los cuerpos, que es en lo que hoy me quiero centrar para que entendáis por qué es importante pues, depurarnos y lo relevante que es en cuanto a los beneficios a nivel de todos los cuerpos. Bueno, pues estaba explicando, retomando el tema de la anterior diapositiva, pues la relación entre el cuerpo físico y el cuerpo etérico. Y ya habéis visto que se retroalimentan el uno al otro. Bueno, después de estos dos cuerpos que hemos visto de forma muy clara cómo influye la alimentación y evidentemente la mala alimentación, ¿no? Y cuando vamos acumulando toxinas, porque al fin y al cabo lo que sucede con las toxinas es que, aunque nosotros venimos al mundo pues bastante limpitos, digo bastante porque esto tampoco es del todo cierto, ¿eh? Hay una parte de la carga tóxica, sobre todo la que se encuentra ubicada en el hígado, que se hereda. Por eso es muy importante sobre todo cuando una mujer decide ser mamá o prepararse para ser mamá, que se depure, se desintoxique y sobre todo prestando especial atención a su hígado. Pero más allá de esto, lo que en términos generales, lo que suele suceder cuando a nivel físico, cuando nos empezamos a desintoxicar, es que empezamos a dar un respiro no solo al hígado, sino a todos los órganos emuntorios o los filtros naturales que tenemos en el cuerpo, ¿no? Que son, además del hígado, pues pulmones, riñones, la piel, el intestino. Bueno, pues todos estos filtros que normalmente, por desgracia, van bastante saturadillos o congestionados porque vivimos en un mundo bastante tóxico, pues empiezan a decir, vale, ahora pues parece que puedo funcionar mejor, no tengo que atender a urgencias de tóxicos que están entrando de forma imparable en el cuerpo y puedo empezar a procesar y gestionar los tóxicos que tengo acumulados para liberarlos. Bueno, importantísimo también explicar, cuando hablaba hace un momento de que el ayuno no es algo estándar que se puede hacer a la ligera sin al final el acompañamiento de un profesional, es entender que aquí hay un tema muy importante. Ya no solo a nivel patológico, sino a nivel bueno, la toxemia que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Acumulado en órganos, en tejidos, en la sangre. Y esto es súper importante de entender, porque al final, si empezamos a hacer una desintoxicación fisiológica a lo loco, pueden suceder pues varias cosas, ¿no? Y una de ellas, bueno, que muchos habréis oído el término, es una crisis curativa. ¿Esto qué es? Pues
que cuando de repente empiezas a hacer un ayuno agresivo o una desintoxicación a base de zumos o con otras técnicas que hay muchas, lo que pasa es que de repente pues, se liberan un montón de toxinas a la sangre que están almacenadas en depósitos donde el cuerpo las mantiene aisladas para que no pasen a la sangre y mantenernos seguros. Y empezamos a tener pues, una serie de síntomas, ¿no? Eso es lo que se llama, o lo que es conocido como una crisis curativa. Y al final puede ser hasta un poquito peligroso porque no nos interesa que la carga tóxica que pase a la sangre sea tan elevada que el cuerpo o nuestros filtros no sean capaces de dar abasto y se vuelva a reabsorber. Eso sería nefasto. Por eso hago mucho hincapié en que es muy importante cuando vamos a prepararnos para desintoxicarnos, en bueno, atender a un buen profesional, asesorarnos y que nos guíen un poco. ¿Vale? Hago este apunte porque es bastante importante. Vale. Bueno, retomando el tema de los distintos cuerpos, el tercer y cuarto cuerpo que encontramos después del cuerpo físico y el cuerpo etérico serían los dos cuerpos astrales o dos cuerpos emocionales. Son los cuerpos del deseo, ¿no? Que podríamos denominar, porque además es que son los dominantes de la mayoría de personas, puesto que son dos cuerpos que están muy relacionados con el subconsciente, no con la mente consciente, sino con el subconsciente. Y aunque la mayoría de personas piensan lo contrario, el subconsciente es el que toma las decisiones importantes en nuestra vida. Es capaz de arrastrarnos, tiene mucha, mucha fuerza, a no ser que estemos muy trabajados y tengamos muy bien alineados nuestros cuerpos. Pero en la mayoría de los casos, si no sabemos gestionar las emociones, si no tenemos un trabajo personal detrás, el cuerpo del deseo, los cuerpos emocionales, los cuerpos astrales son los que nos suelen arrastrar. Y además fijaos porque estos cuerpos están muy, muy vinculados con el hígado. A mí me parece súper curioso porque si conocéis un poquito sobre la medicina tradicional china, sabréis bien que precisamente este órgano se relaciona mucho pues, con atrapar la ira, almacenar esos sentimientos de ira, de rabia, de frustración, de sentimientos pues, duros, negativos. Y precisamente hay una reflexión muy interesante que me gustaría haceros. Como decía, el hígado es un órgano, bueno, es el director de orquesta del cuerpo entero, tiene muchísimas funciones, aunque normalmente lo conocemos como, bueno, como el gran responsable de filtrar la sangre, ¿no? Que es cierto, pero también tiene una función inmunitaria, participa en la digestión, bueno, tiene muchísimas funciones más. Pero es cierto que sucede algo muy curioso que voy a explicar, y es que el hígado es el que atrapa los parásitos, bueno, todo tipo de toxinas, ¿no? Pero me voy a centrar en los microorganismos, parásitos, bacterias, virus y otros bichitos varios. Y lo que hace es llevarlos al núcleo, a su interior más profundo. Ahí es donde ese tipo de microorganismos normalmente se esconden, incluso cuando hacemos un detox, nos centramos en depurar el hígado, que hay algunas técnicas para ir directamente a ese órgano en cuestión. Lo que sucede, por ejemplo, con una hidroterapia de colon. Bueno, una hidroterapia de colon, si es suave y demás, y luego se repobla adecuadamente la microbiota, pues es una herramienta fantástica pues para limpiar el intestino, para desintoxicarlo. Pero lo que sucede es que se queda un remanente en el hígado. Entonces, esto lo estoy explicando porque del mismo modo en que la ciencia ya ha reconocido que las bacterias y los microorganismos, esa microbiota que vive en simbiosis con nosotros en los intestinos, son capaces de modificar nuestro comportamiento, yo os voy a hacer la siguiente reflexión. ¿Creéis vosotros que las bacterias, virus y demás que habitan en el hígado no son capaces también de modificarlo? Yo creo que por supuesto, por supuesto. Además, es muy relevante y es muy simbólico, muy significativo cuando entendemos
que toda esa carga microbiana se pasa como al interior, bien concentrada al centro del hígado, ¿no? Entonces, a mí me hace reflexionar bastante sobre esto y además que el hígado lo hace así precisamente para protegernos, para aislarnos. Pero bueno, todo esto lo explico porque realmente es muy, muy importante cuando hacemos una desintoxicación hacerlo adecuadamente en este órgano y prestar especial atención. Y por eso, precisamente, está relacionado con nuestros cuerpos emocionales. Veréis, cuando se realiza una limpieza hepática, yo no sé si alguno por aquí de vosotros habrá hecho alguna, si habéis hecho alguna depuración hepática específicamente, podéis comentarlo. Pero lo que sucede normalmente es que a medida que vamos desintoxicándonos, vamos transformando pues, nuestras emociones, vamos sintiendo pues, una sensación de paz, una sensación de armonía, de equilibrio. Es como si se desvanecieran un montón de emociones que están ahí como atrapadas. Bueno, la verdad es que es muy interesante experimentarlo. También quiero aprovechar para decir, si es que os estáis preguntando si recomiendo las limpiezas hepáticas a base de sales Epsom, que es un método que se puso de moda por Andreas Moritz hace unos años ya. Personalmente no lo recomiendo. Pienso que es una forma un poquito agresiva de depurar el hígado. No digo que no sea efectiva, pero es un poquito agresiva, sobre todo porque se libera una carga tóxica muy potente a la sangre y, bueno, podemos tener algunos altercados con esto. De hecho, os voy a contar una experiencia personal que tuve precisamente con estas limpiezas. Cuando yo empezaba a cambiar mi alimentación, antes ya de dedicarme bueno, a la terapia, al coaching nutricional y demás, una terapeuta amiga me recomendó este tipo de limpiezas y me dijo, bueno, pues venga, anímate y hazlas porque, bueno, es una forma muy rápida de depurar, todos tenemos pues toxicidad en el hígado, me explicó, etcétera, ¿no? Y me pareció interesante y, bueno, yo me compré el libro y me lancé a hacer la depuración. Y me gustaría explicar lo que pasó porque pienso que esto es bastante revelador para entender que no hay que hacer las cosas a lo loco sin asesorarse bien. Lo que me sucedió fue, voy a poneros en antecedentes para que entendáis lo que voy a explicar. Veréis, yo había estado tomando pues un complemento que había descubierto que estaba elaborado a base de la membrana que recubre el huevo por dentro, la cascarita del huevo, de esa membrana, porque es bueno, digamos, una materia orgánica, ¿no? Muy rica en colágeno. Y como yo no, en aquel momento pues era vegana, vegetariana, estaba en transición entre una y otra, no quería consumir ningún alimento que viniera de ningún animal. Entonces me pareció que este colágeno, que está a medio camino entre, bueno, el huevo, ¿no? No acaba de ser directamente comerme el animal, pues me pareció una buena opción. Y estuve tomándolo un tiempo, ¿no? Es verdad que la piel me mejoró, la tenía fantástica durante un tiempo. Y estuve pues un par de meses tomándolo. Entonces fue cuando empecé a investigar sobre el tema de la depuración hepática con sales Epsom y me lancé a hacerlo. Bueno, es cierto que en la primera depuración yo experimenté pues esas sensaciones que os comentaba de paz, de armonía, de calma, de volver a conectar conmigo, ¿no? Cuando depuras el hígado, pues es cierto que el campo, bueno, los campos emocionales o astrales se equilibran mucho, pero hay otras formas más seguras, ahora explico el por qué. Pero tuve un efecto adverso. Luego entendí por qué, ¿no? Cuando me fui formando en tema de nutrición y demás. Pero claro, en aquel momento pues no comprendía qué es lo que había pasado. A raíz de hacer esa depuración, bueno, pues hice varias, ¿no? Porque hay que hacer, según el método, varias seguidas. Y lo que me sucedió cuando yo no tenía acné, no tenía nada de acné, es que
pues me surgió un acné brutal por toda la cara, un acné de aquel pues súper agresivo, toda esta zona de aquí, ¿no? Pero además exageradísimo, ¿no? De aquel que duele, que es doloroso, infectado y demás. Y yo decía, qué raro, ¿no? ¿Cómo ha podido pasar esto? Bueno, después entendí, investigando, pues que se vierte una carga muy potente cuando hace, una carga tóxica muy potente cuando haces este tipo de depuraciones. Pero es que además hay otro dato relevante y es que el huevo es uno de los alimentos que más alimenta pues todos esos microorganismos de los que hablaba hace un ratito, ¿no? Y que normalmente se aíslan y se esconden en el hígado. Esos microorganismos proliferan muchísimo con tres alimentos, básicamente. Ya os digo que uno no es el azúcar, por si lo estáis pensando, porque es cierto que el azúcar tiene muchos perjuicios, pero no es el que alimenta este tipo de microorganismos. Los alimentos que más los van a hacer proliferar son tres. El huevo, diría que es el número uno, los lácteos, sobre todo los de vaca, que es otro tema del que yo creo que podríamos hablar largo y tendido, que podríamos hacer otro directo, Luis, porque da mucho de sí. Y en tercera instancia, el gluten. El gluten también, bueno, los hace proliferar y revivir ahí con fuerza. Claro, cuando descubrí esto tuvo todo mucho más sentido, ¿no? Dije, vale, había estado pues tomando huevo por un tubo, además de que, claro, al hacerme vegetariana, pues había aumentado también el consumo de huevos porque no estaba tomando ningún tipo de proteína animal más que esta. Así que, bueno, esta anécdota la cuento para que entendáis que desintoxicar el cuerpo es, yo creo que necesario porque todos tenemos muchísima toxicidad, como decía, pero hay que hacerlo bien. Entonces, antes de lanzarse a hacerlo como nos parezca, porque alguien nos recomienda o porque hemos leído algo, pues bueno, es importante conocer en profundidad cómo funciona el cuerpo porque podemos tener sustos de este tipo, ¿no? Y aprovecho para explicar que además en consulta nosotros digo porque somos equipo. Yo hago equipo con Rafa, ¿no? Con el doctor, que él es, además de ser médico, es naturópata, homeópata, bueno, experto en medicina tradicional china, experto en micoterapia, fitoterapia, bueno, es una pasada. Entonces, lo que hacemos en consulta es hacer una sinergia muy interesante porque él trata a la persona a través de la complementación natural, no recurre a fármacos. Y por otro lado, yo trato todo el tema de alimentación, ayudo a instaurar la alimentación saludable y a realizar esa transición. Entonces es un tándem súper ideal, ¿no? Porque se retroalimenta y los resultados son pues mucho más rápidos y más favorables. Así que ya os digo, siempre, pues poneros en manos de una persona que conozca el tema en profundidad, que tenga experiencia y que, bueno, que os pueda asesorar también a nivel médico, porque sobre todo cuando hay una patología, imaginaros, yo era una persona sana, soy una persona sana, y mirad lo que me sucedió, pues imaginaos a una persona que pueda tener una patología, los riesgos que conlleva, ¿no? Así que bueno, tenedlo en cuenta. ¿Vale? Bueno, dicho esto, pues entendemos que cuando desintoxicamos el hígado sobre todo, se produce también una alineación en esos dos cuerpos emocionales que nos aportan pues además de elevar la frecuencia vibratoria, como en todos los cuerpos va sucediendo cuando depuramos, pues nos aportan pues esa calma y esa estabilidad emocional, ¿no? Para tener menos vaivenes, ¿no? Eso que nos sucede o que les sucede a las personas que tienen como muchos picos emocionales, ¿no? Un día están arriba, otro día están abajo y bueno, y eso también desgasta mucho. Bueno, dicho esto, después los dos cuerpos siguientes que encontraríamos son los cuerpos mentales. Evidentemente, estos dos cuerpos, como podréis intuir, se relacionan muchísimo con el cerebro y con el intestino, que es el segundo cerebro. De hecho, mirad, hay un científico que ha investigado en profundidad el tema del ayuno en concreto,
que es el jefe de neurociencia del Reino Unido, del laboratorio de neurociencia, que se llama Mark Matson. Y este científico, esta persona, se ha dado cuenta de que la práctica regular del ayuno tiene una serie de beneficios a nivel neurológico. Entre otras cosas, lo que sucede es que se reducen los procesos oxidativos, de todos los órganos del cuerpo, pero concretamente, digamos que la velocidad a la que se degeneran pues, las neuronas en enfermedades como Parkinson, Alzheimer, etcétera, se reduce mucho. Y de hecho también ayunar a las personas sanas también les beneficia a nivel mental, porque de hecho incrementa también las capacidades cognitivas y también promueve pues esa capacidad que tienen las neuronas de establecer y mantener las microconexiones entre ellas. Bueno, en definitiva, más memoria, más capacidad de concentración. Yo no sé si vosotros habéis hecho alguna vez una depuración. Yo más que una depuración en sí, pues lo que hice fue un cambio de alimentación, ¿no? Aunque haya hecho estas depuraciones específicas que comentaba, yo recomiendo hacer este tipo de desintoxicación de forma paulatina y progresiva, porque creo que se trata de un estilo de vida, no de algo que vayas haciendo puntualmente y luego vuelves a tus hábitos de antes. Pero sí puedo decir que cuando cambié la forma en que me alimentaba, hice una transición alimentaria y empecé a comer más sano, más nutritivo, más limpio, etc. Sí noté que había algo que sucedía y es que tenía una especie de neblina mental y un cansancio que desaparecía, sobre todo lo notaba al final del día. Cuando ya llevas todo el día pues, con un rendimiento cognitivo importante porque estás trabajando desde primera hora de la mañana, yo cuando llegaba a las 7, 8 de la tarde era como, me cuesta conectar ya, ¿no? Me cuesta encontrar las palabras, que me cuesta expresarme adecuadamente, me cuesta concentrarme más, se me olvidan las cosas. Y esto desapareció con el cambio de alimentación, ¿no? Entonces, cuando leí estos estudios de Mark Matson, me pareció muy interesante porque precisamente recordé lo que a mí me había sucedido y lo que veo muchísimas veces en consulta, ¿no? Que también es un punto en común que explican pues, las personas que cambian, ¿no? La forma en que se alimentan y empiezan a hacerlo de una forma más limpia y desintoxican el cuerpo. Entonces, bueno, me parece muy, muy, muy interesante. Y después hay otra cosa que también me parece un dato curioso. Voy a beber un poquito de agua con vuestro permiso. Y es, yo no sé si sabréis que cuando una persona padece pues, una enfermedad o una patología a nivel neurológico, hay pues, distintas teorías, ¿no?, de las causas. Es algo muy complejo y bueno, se está investigando constantemente y avanzando sobre este tema, ¿no? Pero una de las muchas teorías, ¿no? Las hay de que, bueno, nace en el intestino este tipo de patologías con la candidiasis y con otro tipo de proliferaciones de hongos, de levaduras, etcétera. Pero hay una teoría que apunta a la acumulación de metales pesados en el organismo. Entonces, os voy a preguntar si vosotros sabéis, qué opináis al respecto, porque hay un órgano en especial en el que se acumulan estas partículas de metales pesados. ¿Cuál creéis que es ese órgano? Pues El hígado. No, no, Luis. Es el cerebro, es el cerebro. Los metales pesados se acumulan en la materia grasa y el cerebro pues, es el mayor almacén de materia grasa que tenemos. Y esto es muy relevante porque cuando se hacen escáneres a nivel neurológico, ¿no?, del cerebro de este tipo de pacientes que tienen pues, enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer y demás, a veces se observan pues, esas placas negras de metales pesados
acumuladas en el cerebro. Y a mí, la primera vez que lo vi, la verdad es que se me pusieron los pelos de punta, es estremecedor, ¿no? Así que, bueno, muy, muy, muy importante también entender la relación con los cuerpos mentales, de desintoxicarnos, ¿no? Porque es que además es muy difícil librarnos de estas partículas que hoy en día están por todos lados, ¿no? Así que, y bueno, ya quedaría el último. Ah, y por cierto, que no lo hemos dicho, pero los metales pesados que hay en el aire también distorsionan nuestro campo áurico. De hecho, es que nosotros somos electromagnéticos, con lo cual es que el efecto es directo. Entonces, observar la relación entre el cerebro y nuestro campo o cuerpo mental, ¿no? La verdad es que da que pensar. Bueno, y por último, pues tendríamos pues este último cuerpo, que es el espiritual, y que podríamos decir que es el resultado, ¿no? O sea, cómo se encuentra ese cuerpo, el espiritual, es el resultado de la alineación de los otros 6 cuerpos, ¿no? Cuanto más alineados están y equilibrados nuestros cuerpos y nuestros chakras, digamos que la conexión con esa fuente, ese Dios, si sois religiosos o llamadle como queráis, pues va a ser más profunda, más fluida y vamos a tener una capacidad de desarrollo espiritual más adecuada, ¿no? Y más afinada. Así que bueno, esta es un poquito la explicación de los cuerpos que tenemos, de todos los cuerpos por los que estamos formados y cómo afecta pues depurarnos, ¿no? En el crecimiento. Pero bueno, no quiero acabar sin mencionar la formación que comentaba al principio Luis, la formación Crisálida, que es la última formación que hemos lanzado en conjunto con Adrián García, que es mi marido, por cierto. Supongo que muchos ya lo sabréis, pero que, bueno, hemos hecho equipo en este caso porque queríamos abordar pues este tema de forma conjunta, porque al final lo que pensamos es que cuando estamos trabajando de forma holística para desarrollarnos, para transformar nuestra vida, para entender que podemos conseguir todo lo que queramos, hay que hacerlo a nivel holístico, hay que trabajar desde todos los frentes. Entonces, bueno, pues en esta formación, para que os hagáis una idea, empezamos con una depuración, con una desintoxicación fisiológica pautada por mí, que aunque es genérica, es una depuración bastante llevadera y bastante suave para todo el mundo, pero que de todos modos, cuando existe patología, como así lo indico en el curso, podéis contactar conmigo para que os proporcione pautas específicas y os aconseje si hay que hacer algún ajuste o algún cambio para el caso concreto de cada persona. Entonces, toda esa parte de alimentación y otras cositas que vemos en el curso las llevo yo, y Adrián se encarga de todo el trabajo energético, de alineación de los cuerpos, de aprender a protegernos, de incrementar nuestra vibración y bueno, muchas otras herramientas que proporcionamos en el curso que bien aplicadas realmente suponen un cambio muy, muy poderoso, muy potente. Así que bueno, os animo a que le echéis un vistazo porque la verdad es que es un curso que vale muchísimo la pena si tenemos interés en desarrollarnos espiritualmente. Pues ahora hablo yo ya, ¿no? Que estáis tan bien enseñados que lo hacéis todo. Vaya rollo te he soltado, ¿no? No te he dejado ni intervenir. No, yo cuando tú has dicho prepararos, yo te tenía preparado, digo, voy a dejar que acabe porque así lo hacemos luego más dinámico. Tengo otra cosa luego a hablar de taller, pero ahora quiero entrar a lo dinámico que luego se me olvida. Es decir, cuando has hecho la pregunta de la limpieza, ¿no? Tengo aquí, estoy tirando para arriba, que al final hemos estado ahí comentando y se me ha hecho largo. Dice, sí, limpieza hepática hice 2. Me dice Lilia Osorio, una habitual del programa, una moderadora, dice, la primera, arrojé muchas piedras de la vesícula para evitar una cirugía. La segunda solo fue por continuar el mantenimiento. Parecían pequeños chochitos verdes, color esmeralda, y si usé esa sal, es mexicana, para expandir las vías y poder expulsarlas. Yo ya tenía mucho dolor en la vesícula y quería operarla. Dice luego más adelante, porque es que hemos tenido una charla, por eso te lo digo. Dice, y lo hice sola en mi casa, solo preparé mi cuerpo comiendo manzanas por 3 días antes.
y el día de la limpieza tomé las sales de Epsom y el remedio de jugo de pomelo y aceite de oliva y salí correcto. todo fenomenal. Y Sí. bueno, luego sigue hablando más cosas. Sí, sí, sí. No, no, sí, realmente, a ver, a ver, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Es verdad que las piedras expulsan bien, lo que suele suceder. Se pueden expulsar piedras pequeñitas como guisantes verdes, que es lo que cambian el color en base a lo antigua que sea pues, esa piedra, ¿no? Puede ser más oscura o puede ser de un color más, verde más clarito. Pero es cierto que hay determinadas circunstancias, como digo, que sí que es peligroso, ¿no? Yo he llegado a ver casos de personas que a lo mejor tenían un tumor en el intestino y que me decían, no, es que mi terapeuta me ha recomendado pues que haga una limpieza hepática. Hombre, pues no, porque te puede causar una oclusión intestinal, la acumulación de piedras ahí, ¿no? Hay que ver cada caso, es que hay muchos casos. Es cierto que es efectivo, como decía, porque expulsas muchas piedras, pero tiene pues ese inconveniente y además de que cuando empiezas ya en principio no deberías parar ni dejar de repetir este proceso hasta que acabas de expulsar piedras. Entonces yo creo que es un poquito agresivo, que se vierte mucha toxicidad en la sangre y que es mucho más aconsejable pues empezar a depurar de forma más suave pero continuada, porque es que además lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro estilo de vida. Al final no sirve de nada hacer ese detox si luego seguimos comiendo igual y nos alimentamos pues de forma totalmente inconsciente, ¿no? Sin prestar atención a lo que realmente importa, ¿no? Que es el día a día. Eh, por aquí nos dicen, Renko dice, para piedras en la vesícula hay una planta que se llama Lepidium latifolium, es mano de santo, se deshace y se expulsa tipo gel. ¿Has Bueno, probado? no la he probado, súper interesante. Hay, bueno, en realidad es que hay muchísimos remedios, ¿eh? Pero también la clorofila, todo lo que son zumos verdes, todo lo que sea verde, nos va a ayudar también a limpiar muy bien, sobre todo ahora en esta época del año, que la primavera es el momento ideal porque digamos que el cuerpo está como, físico está como en un momento muy expansivo de eliminar pues todo eso que nos sobra, que hemos estado acumulando durante el invierno y es ideal hacer depuraciones. Pero ya os digo que yo soy más partidaria de hacer depuraciones más holísticas que centrarnos en algo tan específico porque plantas hay muchas, al final la naturaleza tiene pues todas las respuestas, ¿no? Y todo lo que necesitamos para limpiar el cuerpo, para mantenerlo sano, para etcétera, etcétera. Pero creo que tiene que ser un conjunto de acciones y de bueno, un global de nuestro estilo de vida, que esto es lo más importante. Para las personas que tienen azúcar, ¿qué recomiendas? Para las personas que tienen azúcar, bueno, yo lo que haría sería un plan personalizado. Eh, Mira, es que el azúcar, hay muchos factores que intervienen. El hígado está relacionado. También hay un tema genético. Hay varias cosas, pero al final se trata de, como siempre digo, hacer la dieta o la alimentación pues mucho más limpia, porque al final cuando cambiamos estos hábitos y empezamos a sustituir, pues en el caso de las personas que tienen diabetes, sea del tipo que sea, pues las harinas blancas por harinas integrales, pues la bollería o el pan, ¿no? El pan blanco, que es el gran mal de la sociedad, ¿no? Que nadie, es como que todo el mundo tiene una adicción a él brutal. Y toda una serie de alimentos que son súper tóxicos y que tienen un índice glucémico muy alto, pues digamos, ese nivel de azúcar en sangre va disminuyendo y se va corrigiendo simplemente con una alimentación adecuada, ¿no? Pero ya digo que siempre recomiendo asesorarse con un experto, por ejemplo, pues con el tema de zumos, que hace pues ya bastante tiempo se puso muy de moda. Yo he visto algunas barbaridades, ¿no? Como decirle a un diabético pues que haga una depuración con zumos de fruta, cuando en realidad esto hay que tener mucho cuidado con una persona que tiene diabetes, porque esa carga glucémica va a ir directa a sangre, no lleva la fibra de la fruta que va a permitir que ese azúcar se libere poco a poco. Entonces, si de repente hacemos pues, una depuración y metemos esas cantidades ingentes de fruta que van a estar en la sangre en cuestión de 10 o 15 minutos,
pues vamos a tener un pico glicémico pues, bastante elevado y nuestro páncreas se va a tener que esforzar mucho más, lo vamos a cargar mucho más y puede ser contraproducente. Entonces, pues bueno, un poquito de cuidado y sobre todo pues comer con conciencia, comer limpio, sustituir pues todos los alimentos que ya sabemos que no nos convienen, si es que lo sabemos todos en el fondo, pero siguiendo una buena pauta y si queremos desintoxicarnos en concreto, pues ahí sí que tenemos que recurrir a un profesional que tenga experiencia. Por aquí Mago nos dice, recomendación de ayuno para un diabético, gracias. Sí, se puede hacer el ayuno intermitente, pero siempre con supervisión médica, ¿vale? Porque no, es un caso un poquito especial, ¿vale? Entonces hay que controlar los niveles de glucosa, hay que ver pues, si esa persona realmente está medicada, está tomando pues, algún tipo de medicación o insulina, etcétera, etcétera. Hay que estudiar varios parámetros. Sí se puede realizar el ayuno, pero en el caso de los diabéticos, si no es con control médico, lo que sí podemos hacer es otro tipo de desintoxicaciones más progresivas en más tiempo, que vamos a obtener los mismos resultados y añadiendo una serie de alimentos que, bueno, pues van a propiciar, digamos, esa autofagia celular de la que hablábamos al principio, de otra forma, como por ejemplo el resveratrol, que es una sustancia que también activa ese proceso sin tener que recurrir al ayuno en concreto, ¿no? Específicamente. Están moviéndose, me están recomendando que tome stevia. Digo, no, si yo stevia tengo y más cosas. Si yo para diabéticos tengo de todo. Otra cosa es que haga caso, pero la stevia me la tomo todos los días. Muy bien, estupendo. Pero tengo ahí cosas nuevas para probar. Tengo el Zapper, tengo otras cosas que tengo que meter caña. No es que me gusta experimentar con todo, ¿eh? O sea, he probado esto, he probado aquello, y ahora otra cosa. Eso es fantástico al final. Y es que además hay una cosa que sucede, que nosotros somos nuestros propios maestros, ¿no? Está muy bien que el profesional nos acompañe al principio para darnos unas pautas, pero también siempre tenemos que escuchar a nuestro cuerpo y esto es muy importante porque uno mismo es el que está en contacto con uno mismo, ¿no? Todo el tiempo, válgase la redundancia, y esto es súper importante. Sí, yo cuando mi padre es diabético, a mí me diagnosticaron diabetes, estaba lo que se llama, me había subido un pico a 500 y pico y estaba en rojo. Y yo nunca había tenido diabetes. Dices, hostia, esto es muy raro. Me puse 3 meses duro con dieta de avena y bueno, haciendo todo lo que hace un diabético. Más la stevia, más otras cosas. En 3 meses estaba otra vez en verde, sin diabetes. Sí. Totalmente. Sí. Pero eso no quita que yo estoy un poco gordito, tengo obesidad. Si yo adelgazo, no tengo diabetes. Si estoy gordito, sigo teniendo diabetes. Entonces, el truco es más adelgazar que seguir con la dieta de la diabetes. En mi caso, ¿eh? Hablo de mi caso. Hay otras personas que funcionan de otra manera. Pero sí que es transgeneracional. O sea, es que me hace gracia porque, claro, la gente habla, bueno, tú eres diabético de la noche a la mañana, ¿no? A ver, lo heredas de tus padres o de tus abuelos y es psicoemocional, hay que trabajar el psicoemocional. Pero yo aún así me he trabajado psicoemocional, me he hecho de todo. Y hay cosas que, si está gordo, está gordo. Hay que adelgazar. O sea, familia, que no os comáis la olla. Que aunque se puedan hacer 500 cosas, lo básico es lo básico. Lo primero es adelgazar, si no te mueres. Eso está claro. Es que hay muchísimos factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero sí que mira, mi madre también es diabética, de hecho. Ni mi hermana ni yo somos diabéticas, ¿no? Pero es cierto que aunque haya un factor genético, también conocemos hoy lo que se llama epigenética, y es la manifestación de esos genes en base a los factores que nos rodean, ¿no? Y uno de ellos pues es la dieta. Si nosotros nos alimentamos de forma adecuada, pues es mucho más difícil que esos genes de predisposición a padecer diabetes se manifiesten o se expresen. Sí, la verdad es que esto es complejo. Está la tipo 1, tipo A, tipo B o tipo 2, como lo quieran llamar, y madre mía, y ahí puedes tirar. Y hay muchísimos factores que intervienen. Hay una cosa en la que estoy de acuerdo. ¿Cuál es la diabetes tipo 3? Cuando tienes aquí en el cerebro esos tóxicos. Totalmente. Que es lo que le llaman el Alzheimer, ¿no? Es la diabetes tipo 3. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que no se te acumula aquí en los flotadores, bueno, una parte se acumula en los flotadores y una parte se acumula en el cerebro. Y siempre adelgazamos la de, vamos a decir, la barrigota. ¿Y la del cerebro cómo se quita? Esa sería la pregunta. Bueno, eso es mucho trabajo personal, Y ya os digo que precisamente esta formación de la que hablábamos, la formación Crisálida, ofrece herramientas muy, muy interesantes para aprender a poner el foco dentro,
empezar a observar esos pensamientos negativos que tenemos, esos bucles mentales, ese tipo de conductas que nos sabotean, de sentimientos como la culpa, ¿no? El flagelarnos, que nos gusta mucho. Bueno, se pueden cambiar pues, muchos de esos patrones si nos trabajamos adecuadamente. Y en esta formación en concreto, bueno, hay muchas herramientas que se ofrecen que si las aplicas con constancia, funciona súper bien. Tenemos una pregunta de Vicky, a ver si la puedes leer. Los operados de bariátricos, no sé lo que es. ¿Bariátricos? Sí, bariátricos será, ¿no? Que no asimilan todos los nutrientes. ¿Pueden hacer ayuno? Claro, esto habría que verlo en consulta. El ayuno se hace de muchas maneras. Entonces, habría que asegurarnos de que esa persona va a recibir una necesita para que la ayuno de forma digo voy a hacerlo en consulta porque no es una pregunta fácil. De verdad que plantear la clase de verdes contigo una carga nutricional bastante potente, asegurar el aporte proteínico, bueno, poder plantear, pero habría que hablar un poquito. ¿Me escuchas, Nadia? ¿Me escuchas? Es que se está yendo el ahora te sonido recupero. y todo esto que has comentado creo que no se ha escuchado, porque yo no lo he escuchado bien. Haz una cosa, ¿puedes apagar la webcam? Que solo tengas audio. Venga, a ello. Sí, es que como estamos en el final no pasa nada. Uy, ahora ha salido. Hemos quedado. Bueno, ahora volverá a entrar. Os he dicho que apagara la cámara, no el vídeo, os lo juro. Bueno, lo digo para que nos lo repita porque yo no me he enterado tampoco, o sea, no sé lo que ha dicho. Entrecortado se escuchó la diabetes. Yo no lo he escuchado, lo que ha dicho, sinceramente. Cuando hemos hablado también de los metales pesados, una de las cosas que también se queda en el cerebro, que va al cerebro directamente, es el gluten. Los metales pesados, hay diferentes técnicas, pero tenemos la zeolita, luego tenemos diferentes algas que también lo eliminan y bueno, también hay otros sistemas, pero es importante que nos hagamos limpiezas para quitar metales pesados, porque no solamente los quitas del cuerpo, sino también del cerebro. Y eso es lo que evitará que el día de mañana tengamos Alzheimer o tengamos Parkinson, ¿vale? O derivados de temblores esenciales, que son temas psicoemocionales, pero son partes del cerebro que quedan dañados, a veces por el gluten, a veces por los metales pesados y otras veces por Bioshock, productos psicoemocionales que, bueno, que afectan al cerebro. A ver, voy un momento a mirar. Vale, ya entra. Hola. Hola. ¿Se me oye? Sí, ahora se te oye. No. Es que, a ver, ¿sigue hablando? No sé qué ha pasado, se ha cortado. Se sigue cortando el sonido y la imagen está congelada. A ver si puedes apagar la webcam y solo poner audio. Ahora sí. A ver, ¿sigue hablando? A ver qué tal ahora. ¿Se me oye bien ahora con el audio? Ahí, ahora creo que sí. Perfecto, ¿Mejor? ahora está perfecto. Vale. Sí, mejor. ¿Qué te voy a decir? ¿Podrías hacer un resumen de lo que has dicho último? Porque yo no he entendido nada. Vale. No, pues simplemente decía que es un caso delicado, que hay que estudiarlo en consulta, porque normalmente ya de por sí algunos de ellos, por ejemplo, limitan la cantidad de lo que pueden comer. Pero simplemente sería estudiar y analizar el perfil de la persona y hacer diseñar una desintoxicación adecuada para asegurar los nutrientes, ¿no? Pues se puede hacer, por ejemplo, con zumos verdes, con otras fuentes de proteínas que sean limpias, etcétera, etcétera. Pero que habría que personalizarlo y estudiar bien el tema para que se asegure en este caso que la persona va a recibir nutrientes. El ayuno así, tal cual, pues no es algo que recomendaría porque pienso que cuando hay una patología, sea la que sea, es especialmente delicado y bueno, tiene que ser supervisado con mucho mimo. Nadia, ¿tienes prisa o te puedes quedar unos minutos? Me puedo quedar unos minutos.
Vale, hay una pregunta que también que tiene que ver con algo que dijiste. Luz nos dice desde Argentina, si puedes hablar sobre el resveratrol que lo mencionó recientemente. Sí, os ha causado interés, ¿verdad? Bueno, el Yo no sé lo que es. resveratrol es un compuesto que está presente en distintos alimentos, ¿no? Se conoce mucho porque está en el vino tinto. Bueno, en realidad, donde está es en las uvas y realmente es una sustancia que es súper, súper interesante porque es un compuesto natural que lo que hace básicamente es que es súper antioxidante. Entonces, bueno, aunque normalmente se recomienda consumir, de hecho, el vino tinto por este aporte de resveratrol, pues se puede sustituir perfectamente por uvas o por otros, bueno, otros alimentos como las frambuesas, las moras, ¿qué más? Las bayas, algunos frutos secos como las nueces, las avellanas, las almendras también, que también lo contienen, ¿no? Se empezó a investigar más sobre este tema a partir del año 2000, más o menos, y de hecho se considera y se cree que es un compuesto que activa un gen, entre comillas, de la longevidad, porque es como muy, muy, muy anti-aging, ¿no? Anti-envejecimiento, pero tiene que ver también, entre otras cosas, en que es capaz pues, de estimular el sistema inmune y promover la autofagia, este proceso del que hablaba yo al principio. Vale, ahora tenemos a Visitación que nos dice, y los que no podemos hacerla porque comemos poco, no es por enfermedad, sino porque no como mucho y tengo que esforzar al comer. Entiendo los que no pueden hacer la desintoxicación. Supongo yo que será Supongo que eso. se refiere a eso, visitación, supongo que te refieres a esto. Sí, sí puedes hacer la desintoxicación, aunque tú no comas mucha cantidad. Si el tema no es la cantidad que tú consumas, sino se trata al final del tipo de alimento que estés consumiendo, del tipo de alimentación, pues de eliminar todos aquellos que nos intoxican, que congestionan el hígado, que saturan nuestros filtros, que tienen, pues, bueno, distintos tipos de tóxicos, ¿no? Como los que mencionaba al principio. No importa que tú comas una cantidad pequeña, simplemente se trata de transformar tu dieta para que sea mucho más limpia y que poco a poco, al de repente evitar y limitar esa ingesta de alimentos tóxicos, tu cuerpo por sí mismo sea capaz de empezar a desintoxicarse. Vale, estaba mirando aquí un poquito las preguntas. Dice, ¿el alga nori, la del sushi, también vale para limpiar metales pesados? Mira, algas para limpiar metales pesados hay otras que son más efectivas. Por ejemplo, el alga dulce o la espirulina o la clorela. La clorela también funciona súper bien combinada con el cilantro para limpiar metales pesados. Funciona muy, muy bien. Ahora, también tengo que decir que los metales pesados, especialmente algunos como por ejemplo el aluminio, son bastante difíciles de eliminar. Hay que tener mucha constancia, mucha perseverancia y sobre todo no querer hacer nada a lo bruto. Hay que hacerlo muy paulatinamente porque, bueno, por lo que he explicado al final, ¿no? Para que no se viertan todos esos metales pesados de repente en la sangre y se saturen los órganos porque no pueden gestionar esa carga tóxica tan elevada. Y la clorela, como no lo usen con el cilantro, os puede hacer daño, ¿eh? O sea, tened cuidado con la clorela porque sin cilantro no funciona. Os digo porque he visto casos y la gente lo pasa mal. Sí, y además hay otra cosa a tener en cuenta, que se tiene que utilizar en muy pequeñitas cantidades porque no puedes empezar a tomarla de golpe porque, bueno, si por ejemplo tomas, no sé, 4 cápsulas de golpe o una cantidad bastante grande, incluso puedes tener vómitos, bueno, te puede sentar fatal. Así que por eso yo cuando hablo de estos temas siempre soy muy cauta y recomiendo acudir a un profesional porque hay 1000 cosas a tener en cuenta que como usuarios es normal que no conozcamos. Así que, bueno, importantísimo tenerlo muy, muy presente. Bueno, pues antes de cerrar yo quería también compartir pantalla un momento. Y nada, hemos subido hoy este taller que pueden adquirirlo en cualquier momento, va a estar durante todo el año. Entonces, ¿cómo organizar tu menú semanal en un día?
También aquí de Nadia Torres dice, tiene 10 vídeos y PDF. Pero bueno, me he ido aquí la estructura del curso que vas a aprender. Está todo esto ahora no lo explicará. Pero hay 10 vídeos y cada uno te dice lo que hay. Esto es lo que yo me he estado mirando. Pero yo voy a dar paso a Nadia para que ella nos explique qué nos vamos a encontrar aquí. Bueno, pues precisamente es una herramienta, este curso es una herramienta maravillosa para las personas que les cueste un poquito organizarse en el día a día, ¿no? Organizar el menú, que tengan poca creatividad, que no quieran recurrir siempre al mismo tipo de ingredientes y que no quieran pasar mucho tiempo cocinando, ¿no? Lo que nos suele suceder a la mayoría de personas es que disponemos de poquito tiempo, pero queremos comer bien, al menos los que estamos en este camino hacia la vida más saludable, ¿no? Y consciente. Entonces, este curso, este taller, nos proporciona distintas herramientas y técnicas que he desarrollado para facilitar esa labor, ¿no? La de potenciar nuestra propia creatividad para preparar un menú con recetas saludables y también pues aprender a organizarnos y a ganar tiempo para poder dedicarnos a otras cosas, ¿no? Además de cocinar, que ya sabemos que el día tiene muchas horas, pero siempre se nos quedan cortas. Perfecto. Yo lo que iba a comentarle a Nadia, que antes estábamos hablando 2 horas más para atrás, estaban hablando la gente de merendar y de comida y yo decía, no, al final en Caja Pandora tenemos bajo presupuesto, pero al final tendremos que hacer uno de cocina, específicamente de cocina saludable. Sí, bueno, en este curso hablamos mucho, bueno, lo centro bastante en la cocina alcalina, que además es un tipo de alimentación que está muy bien si queremos depurarnos, porque es una alimentación muy, muy limpia, muy rica en minerales y electrolitos al final, en alimentos de alto valor o alta densidad nutricional y además es bastante baja en azúcares, con lo cual para personas que tienen problemas o tienen una limitación en ese sentido, ¿no? de poder consumir pues, poquitos azúcares y poquitas azúcares en general, no hablo solamente del azúcar en sí, sino de pues, frutas, de harinas, etcétera, etcétera, pues es un curso especialmente adecuado para ellos, ¿no? Ya sea porque tienen diabetes o porque, bueno, intolerancia a la fructosa, porque realmente este tipo de alimentación se basa mucho en el efecto que provoca en nuestro organismo en cuanto al pH. Entonces, muy, muy interesante. Lo que va a hacer es alcalinizar, más que alcalinizar, equilibrar nuestro pH, que es un término que se utiliza incorrectamente. Y no se trata de sobrealcalinizar, no se trata de equilibrarlo. ¿Y sobre el agua alcalina, qué nos comentas? Sobre el agua alcalina. Bueno, el agua alcalina es una de las características que está muy bien que tenga el agua, pero no es la única. De hecho, yo creo que el tema del agua podría dar para un directo en sí mismo, porque hay muchísimos parámetros a tener en cuenta, ¿no? Pero más allá de que el agua sea alcalina, que es importante porque nos tiene que aportar una serie de minerales, eso es cierto, lo más relevante, lo crucial es que el agua esté limpia, porque si tenemos en casa pues unas gotitas para añadir al agua o una jarrita para alcalinizar o cualquier otro sistema que utilicemos, pero estamos utilizando un agua que no está bien filtrada o que contiene microplásticos porque viene de una botella pues que está llena de bisfenol y otros disruptores endocrinos, pues tampoco sirve de mucho que el agua sea alcalina. La base es que esté limpia, que sea pura. Pues un día nos haces el monográfico este que dices del agua, que puede estar Claro, muy... claro que sí, cuando quieras. Bueno, como os ha dicho antes ella, también tenéis aquí la formación de Crisálida. Para la gente que estáis viéndonos ahora, debajo del vídeo, en la pestaña de ver más, lo que llaman la cajita de información, tenéis los enlaces directos para poder entrar y adquirir cualquier formación de las que estamos hablando. Y para los que nos escucháis en audio, entráis a aulaspandora.com. En este caso entráis por autor y directamente pues ya decís el nombre de Nadia, ponéis Nadia y ahí directamente ya entráis y tenéis toda la ficha con todas las notas de todos los eventos. En este caso los tengo puesto en pantalla para que el que quiera entrar pueda adquirir cualquier información. Y luego ya pues creo que la siguiente vez que ya volvemos otra vez con Nadia, creo que es para el jueves 6 de mayo. Jueves 6 de mayo creo que volvemos. Será una semana Adrián, una semana ella, la otra semana Adrián, la otra semana ella. Será a las 5 de la tarde
todos los jueves. Todos los jueves tendréis este programa de nutrición y de otros temas, de los que queramos hablar, en este caso, con Nadia. Pues Nadia, no sé, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ti, ha sido un placer compartir este ratito, Luis. Pues muchas gracias, nos vemos y antes de irte, si quieres comentar alguna cosita que se te haya quedado o algo que quieras decir, como vamos a estar 2 semanas sin verte, pues adelante. Nada, yo reservo fuerzas para el próximo directo que seguro que también va a tener éxito. Ya pronto anunciamos el tema en concreto. Perfecto, pues muchas gracias y familia, cerramos aquí ya la transmisión. Muchas gracias por todo y bueno, me habéis pedido normalmente que cierre haciendo una pequeña, ¿cómo se dice? Una pequeña reflexión o que hable un poquito de todo lo que ha sucedido, pero hoy ha sido mucho un programa de preguntas y respuestas. Al principio Carlos ha comentado, ahora ya Nadia ha cerrado con el tema de alimentación. Yo creo que lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el siguiente videoprograma que ya será mañana a partir de las 5 de la tarde. Pues venga familia, muy buenas noches y que vaya todo muy bien. Hasta luego. Buenas noches, gracias, adiós. Hasta luego.